Y continuando un poco con el tema, ¿verdad? Época, 1946 en adelante, casi podemos hablar de la mitad del siglo XX, ¿verdad? En adelante. Tenemos muchas de las cuestiones durante esta época nunca existieron, ocurren en secreto, no pasan, cosas como este tipo, ¿verdad? Entre ellas sucede este pequeño mundial, el mundial de 1946, ¿verdad? Que se dice que es uno de los mundiales que nunca existió. ¿Por qué? Sí se celebró, más no fue valorado por la FIFA en su momento, ¿verdad? Ya hablando pues un poco más de eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? En 1946 se celebró el mundial, ¿verdad? En Argentina se celebra la sede, ¿verdad? Se toma como sede de Argentina. Fue el primer mundial, luego en 1938, que fue el último mundial que se celebra. Eh, por motivos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En 1938 se dejan de celebrar los mundiales y hasta 1946 eh, se vuelve a recuperar. Se suponía que esta edición se iba a tener validación por parte de la FIFA, que era la Federación Internacional de Fútbol asociada, ¿verdad? La cual pues iba a validar este torneo, no iba a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Las eliminatorias pues se jugaron en 1945. Habían 14 plazas disponibles para poder clasificar a este mundial, porque solo 14. Como el que genera el mundial, ¿verdad? En ese caso, Argentina, ¿verdad? El anfitrión no tiene que jugar una como las eliminatorias para poderse clasificar, al igual que tampoco lo tienen que jugar lo que sería el vigente campeón, que en ese entonces era Italia, que venía de ganar un bicampeonato en 1934 y 1938. Eh, un año después, ¿verdad? Literal, desde que se acaba la guerra, comienza estas eliminatorias, casi que por decirlo así. Países como Hungría, Francia, Bélgica, Países Bajos y la Unión Soviética de ese entonces, ¿verdad? No pudieron participar. Además de que la FIFA pues tenía una sanción contra lo que era Alemania y Japón por los eventos ocurridos durante la guerra, ¿verdad? Entre los 16 equipos, ¿verdad? Que participaron, tenemos estos, ¿verdad? Que es Italia, Argentina, Brasil, España, Uruguay, Paraguay, Chile, Turquía. Tenemos también a Canadá, Costa Rica, Israel, Suecia, a Inglaterra, Escocia, Grecia y Suiza. Como ven, son 16 participantes, 14 que fueron clasificados por medio de las eliminatorias, ¿verdad? O sea, europeas, americanas, oceánicas, asiáticas, entre otras, que son como hoy en día las conocemos. Mismo sistema que el que estamos utilizando incluso hasta hoy en día, ¿verdad? Y el que estamos utilizando para incluso el mundial de este año, ¿verdad? Como vemos, las selecciones que más destacaban en las siguientes tres: Italia, Argentina y Brasil. ¿Por qué? Estas eran las selecciones favoritas a ganar el campeonato de ese momento, por lo que se decía que eran las favoritas y se iba mucho con esta gente. Además de que Argentina, encima de ser favorita, ¿verdad?, tenía como una de las ventajas ser local durante su mundial, ¿verdad? Como vemos, esta fue la selección de la gran aclamada selección de Italia, que era muy apoyada durante ese entonces, ¿verdad? Y que venía de ganar un bicampeonato en 1934 y 1938. La selección argentina, ¿verdad?, que fue la que disputó todos los partidos en suelo argentino, ¿verdad? Y pues, al igual que en otros mundiales, se utilizaron ciudades, ¿verdad? Entre estas se utilizaron 6 ciudades diferentes, 4 ciudades diferentes, perdón. Se utilizaron 4 ciudades diferentes, en las cuales habían 6 estadios diferentes. Ubicados, las ciudades utilizadas fueron Santa Fe, el cual tenía los estadios, el Estadio de Independencia, que tenía una capacidad de hasta 30.000 personas, el Estadio de Rollito, con capacidad de hasta 28.000 personas. Luego la siguiente ciudad fue Avellaneda, en la cual se encontraba un estadio, ¿verdad?, y era el de Presidente Perón, con capacidad para hasta 50.000 personas. Era el segundo, bueno, comparte la posición con otro estadio, ¿verdad?, que vamos a ver un poco más adelante, con una capacidad de hasta 50.000 personas, que para ese entonces se decía que era bastante, por la cantidad de gente que en ese momento existía, o que al menos apoyaba el fútbol, ¿verdad? Luego pues está la provincia de Buenos Aires, el cual tenía solamente el estadio de Lanús con capacidad de 30.000 personas. Y luego estaba la ciudad de Buenos Aires, que son dos ciudades diferentes, ¿verdad? La cual tenía los 2 estadios más grandes, que hoy en día se conocen como son los estadios más emblemáticos de la cultura futbolística, al menos dentro de Argentina, como lo son la Bombonera, el actual estadio
Boca Juniors, ¿verdad? Con capacidad de hasta 45.000 personas, y el Estadio Monumental de River, el cual tenía una capacidad, al igual que el de Presidente Perón, de 50.000 personas. Obviamente, como todos los mundiales, existe una fase de grupos, existe una clasificación, ¿verdad? Porque no va directamente a eliminatorias, ¿verdad? Por lo que se crearon 4 grupos diferentes, el grupo A, B, C y D, en el cual pues solamente los primeros 2 de cada grupo se clasificaban a las siguientes, al siguiente formato, ¿verdad? Que era una eliminatoria directa a partido único, el cual pues literal el ganador pues pasaba a la siguiente fase, ¿verdad? Solo se tomaban en cuenta ya que solo habían cuartos de final, semifinales y pues ya la final. En este caso, ¿verdad? Así fue como quedaron los grupos conformados, y vemos los equipos favoritos tenían grupos bastante parejos en ese momento, ¿verdad? En los cuales pues habían ciertas otras selecciones favoritas, como lo podía ser en ese caso Uruguay, ¿verdad? Que fue campeón en el primer mundial en 1930, ¿verdad? También se tenían a la vigente Escocia, que tenía muy buenos jugadores en aquel momento, ¿verdad? Y se decía que era una de las pocas favoritas también, al igual que Inglaterra, que también se vio como una potencia futbolística en ese momento, ¿verdad? Algunas de las selecciones que sorprendieron en ese momento en la clasificación, ¿verdad? Fue, por ejemplo, lo que es Chile y Paraguay, que venían pues de no hacer un muy buen mundial ni clasificarse a mundiales anteriores, ¿verdad? Y pues que para este mundial lograron pasar lo que era la fase de grupos. Como vemos, el grupo A terminaron primero, y así fue como terminaron las posiciones. Primero y segundo lugar fue Argentina y Paraguay, ¿verdad? Que fueron los clasificados en este caso. En el grupo B, Inglaterra y Chile fueron los clasificados para las semifinales. Y en el grupo C fue Brasil y Escocia, en los cuales se clasificaron en la siguiente fase. Y por último, pues el grupo D se eliminaba a una bicampeona Italia, ¿verdad? Que venía siendo una de las favoritas durante ese momento, ¿verdad? Se eliminaba en fase de grupos, por lo que era una gran sorpresa ver clasificarse gente como Suecia o por ejemplo Uruguay durante ese momento. Como vemos, así fue como quedaron luego, como ya se habían realizado los sorteos con anterioridad, ¿verdad? Aquí se ve cómo fueron los cuartos de final, en los cuales pues terminaron partidos como Argentina-Chile, Inglaterra contra Paraguay, Brasil contra Uruguay y Suecia contra Escocia, en el cual pues como vemos, al menos en el primer partido el equipo victorioso fue el equipo argentino, ¿verdad? Con un marcador de 2-0. Este fue celebrado en la ciudad de Santa Fe, en el estadio que se encontraba en Santa Fe en aquel momento, ¿verdad? Que era el Estadio de Independencia. Luego pues arribito también Santa Fe, ¿verdad? Se celebró el partido de Inglaterra contra Paraguay, el cual quedó por un marcador de 3-1 a favor de los ingleses en ese momento. El siguiente partido pues fue el de Brasil contra Uruguay, celebrado en Independencia, ¿verdad? Este se definió hasta tiempos extra, ya que eran dos de las selecciones muy buenas en ese momento, ¿verdad? Eran de las favoritas para ganar ese mundial de ese año al menos, en las cuales pues vemos que tuvo que llegar tiempos extras este partido para poderse definir, siendo un marcador a favor del equipo brasileño, terminando con un 4-3. Luego vemos que pues Suecia no tuvo mayores complicaciones en ganar la Escocia, ¿verdad? Por un marcador de 2-1, clasificándose pues en estos 4 equipos, Argentina, Inglaterra, Brasil y Suecia, a las semifinales, dejando un cuadro como el que vemos ahora, el cual fue el equipo pues argentino se enfrentaría contra el equipo inglés, otro de los que sería favoritos para ese momento, ¿verdad? Al igual que el equipo brasileño, que es otro de los favoritos en ese momento, se enfrentaría contra una sorpresa como lo fue Suecia, ¿verdad? Durante ese momento, que era lo que sucedía en los enfrentamientos, y terminarían de esta manera. En este caso, el Argentina-Inglaterra, partido encantado para la selección argentina, que seguía validando pues, su localía a pesar de todo, dando un marcador de 2-1, como era otro de los grandes favoritos de esa Copa del Mundo, quien era Inglaterra, haciendo que Argentina fuera el primer finalista de la Mundial de ese año, de 1946. El segundo enfrentamiento fue un Brasil contra Suecia. Este enfrentamiento sería pues ya el más disparejo, ya que Brasil venía haciendo un muy buen mundial, venían teniendo victorias, venían siendo muy buenos, ¿verdad? Y pues Suecia, que había sido la sorpresa, como se conoce en el mundo del fútbol, la cenicienta de ese mundial, ¿verdad? Pues lo tuvo bastante complicado tratar de ganarle al que era uno de los favoritos en ese momento, dando un marcador de 2-0 a favor de Brasil.
Como vemos, esa es una de las fotografías de la final de aquel entonces, de Brasil contra Argentina, siendo una final bastante llamativa para lo que sería el fútbol en ese momento, ¿verdad? La final sería celebrada en el Monumental de River, siendo obviamente Argentina el favorito para llevársela, primero pues por su localía, ¿verdad? Y como se dice, esta final era un clásico sudamericano, debido a que son de los dos países futbolísticamente más grandes que se encuentran incluso hasta hoy en día, como lo son Argentina y Brasil. Y como vemos, aquí tenemos al capitán a la izquierda, el capitán argentino, y a la derecha el capitán brasileño, junto con el árbitro que en aquel entonces estaba celebrando o iba a ser el árbitro oficializado, ¿verdad? Para ese encuentro. Pues luego de pues verificar y irse contra el partido, celebrarse el partido, ¿verdad? Se vería este enfrentamiento estaría siendo por parte de la selección argentina, dándonos un marcador pues a favor de la selección argentina, haciendo que los argentinos se llevaran el mundial durante ese momento, y pues para los argentinos será una gran victoria durante ese momento ganarle a uno de sus mayores rivales, como lo venía siendo Brasil. El partido pues fue bastante complicado para ambas selecciones, dando un resultado definido hasta en tiempos extras, dejando un marcador de 1-0 a favor de la selección argentina. El otro partido celebrado con anterioridad fue por el tercer lugar, ¿verdad? Ganando Inglaterra 2-0 contra Suecia, haciendo que pues los ingleses fueran tercer lugar de ese mundial en aquel entonces. Lamentablemente para la selección argentina pues no se tomaría en cuenta este mundial por la FIFA, por lo mismo de que por todas las cuestiones, todas las sanciones que se existían en ese momento, ¿verdad? No validaría el título obtenido por los argentinos, ya que habría sido el primer mundial y sería el tercero a hoy en día, ¿verdad? Desmeritando así el campeonato obtenido por los argentinos, ¿verdad? Y dejando pues así casi que un mundial inexistente. Se celebró, ¿verdad? Pero no fue validado, por lo que no se toma en cuenta para la historia de lo que es la historia del fútbol, ni tampoco para la historia de los mundiales, dejándonos pues así como un primer lugar Argentina, un segundo lugar a Brasil, ¿verdad? Tercer lugar a los ingleses y cuarto lugar a una maravillosa selección sueca, ¿verdad? Que habría dado un muy buen mundial durante ese año. Pues como vemos, va bastante parecido la historia, ¿verdad? En cuanto a todos los hechos que pasaron durante esa época, ¿verdad? En la cual muchas de las cosas que sucedieron nunca existen por secretos de estados, inconvenientes dentro de los estados, ¿verdad? Incluso guerras, ¿verdad? Que nunca ocurrieron o que se dice no se ocurren por lo mismo de temas como por ejemplo son la Guerra Fría. Y por eso que se dice que este es uno de los mundiales que nunca existieron o que nunca pasaron, ¿verdad? A pesar de que sí se haya sido celebrado. Pues muchas gracias, que tengas buen día.